que vayamos a la Biblia, en la carta a los Filipenses, capítulo 13, y vamos a leer 10 versículos. Hay muchos versículos. Necesitamos conocer más de Dios, y la manera de conocerlo más es también a través de conocerle a través de la Biblia, amados hermanos. Y vamos a leer la bendita y poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dije que el tema es cómo adquirir el mejor seguro. El mejor seguro. Aquí vamos. Leemos la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra que a la letra dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros que es seguro. Es seguro. Gloria a Dios. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Señor. En la historia vemos cómo grandes imperios se han venido a tierra. Quiere decir que todos los recursos, todas las estrategias en la carne, todas las estrategias humanas no aseguran que no haya una caída. Grandes imperios han caído: el imperio persa, los babilónicos, los griegos, los romanos, y bueno, cualquier imperio nace, crece, se desarrolla, pero también se viene a pique. Entonces, en la carne o humanamente no hay un seguro que nos pueda asegurar. Entonces allí nace la pregunta: ¿cómo adquirir el mejor seguro para ti? ¿O cómo adquirir el mejor seguro para mí? En primer lugar, gloria a Dios, el mejor seguro para nosotros empieza, o lo vamos adquiriendo, en primer lugar, cuando nos gozamos en la palabra de Dios sin aburrimiento. Fui al culto el domingo en la mañana. ¿Para qué voy a ir en la tarde? ¿Cuántos de los que estamos aquí estuvimos en la mañana? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Todos estuvimos en la mañana. Y casi siempre los que vienen en la tarde han venido en la mañana. Pero algunos ni en la mañana
ni en la tarde. Se aburren si no vean. Antes los cultos eran a las 8 de la mañana. Y se dijo, no hombre, los vamos a poner a las 9 porque como a las 9 vienen llegando todos. Se pusieron a las 9. De ahí resulta que a las 9, poquito, ¿verdad? No hombre, pongámoslo a las 10 de la mañana, hombre. Si a las 10 ya están todos. Ahora estamos a las 10. ¿Qué pasa a las 10, hermano? Empiezan, no, pero ya no lo cambiamos, pastor. Sí, así en ese ritmo llegamos a las 4 de la tarde, un solo culto. ¿Por qué? Porque a algunos les aburre la palabra. Pero para adquirir ese seguro eficaz, en primer lugar, debemos de sentir el gozo al exponernos a la palabra de Dios. El versículo 1 lo dice. ¿Cómo dice? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No se aburran, mi hermano. Ay, mi hermano, ¿cómo amo, verdad? Gocémonos en el Señor. Dice Pablo, a mí no me es molesto estarles escribiendo lo mismo. A nosotros no nos es molesto estar hablando del Evangelio de Jesucristo, que es el mismo, de la palabra de Dios, que es la misma, pero este Evangelio, esta palabra, tiene el poder de transformar nuestras vidas y de los cuales nosotros somos testigos, cada uno de nosotros. Entonces, gocémonos escuchando la palabra de Dios, y el Evangelio no cambia. Por ahí aparecen corrientes extrañas, satánicas, que tratan la manera de implementar nuevas estrategias para agregarle al Evangelio que no necesita que se le agregue nada, para transformar la vida del hombre y para garantizar nuestra seguridad. El mejor seguro es la palabra de Dios, amados hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que, aunque leemos o leamos o escuchemos las mismas palabras, amados hermanos, escritas, ellas tienen el poder de guardarnos, de protegernos, hermanos. Es nuestro seguro. Y dice la palabra del Señor que ella nos va a guardar y nos va a librar, como lo habla el versículo 2. ¿De qué nos va a guardar? Nos va a guardar de los perros, nos va a guardar de los malos obreros, nos va a guardar de los mutiladores del cuerpo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, hay falsos obreros. Hay pastores que no son puestos por Dios, son puestos por ellos mismos. Producto de caprichitos, de resentimientos y de repente, ¿cómo es la palabra? Independiente. De poder recibir de la gracia, de la gloria de Dios, y de repente empiezan a formar grupitos por aquí, grupitos por allá, y distorsionando el Evangelio, que es el mismo, no cambia, que no cambia. A esto Pablo les dice, la palabra es la palabra que les puede aburrir, esa palabra les va a guardar de hombres que van a venir a querer destruir el Evangelio, distorsionar el Evangelio, hacernos caer en el error. Y los trata como ¿qué? Como un perro. Los trata como ¿qué? Como falsos obreros. Los trata como ¿qué? Como mutiladores del cuerpo. Y ahí mismo Pablo da un ejemplo para ilustrar esta situación, hablando de la circuncisión. Porque los judíos
creían que para adquirir la salvación en Cristo era necesario agregarle la circuncisión. Había que circuncidar a los demás. Y Pablo le dice en los versículos siguientes que hemos leído de que la circuncisión verdadera es el servir al Señor y glorificarnos en Él. Es decir, es una circuncisión del corazón, no algo físico que hay que agregar. Porque lo único que necesitamos para adquirir la salvación, ¿quién es? Que tenemos que tener en nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces, el no aburrirnos y gozarnos en la palabra nos garantiza, nos guarda, nos asegura que nuestros jóvenes no se nos pierdan. Es nuestro mejor seguro. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Si nosotros nos disponemos a guardar los mandamientos de Dios, Él nos va a guardar. ¿De qué nos va a guardar? De los perros. Nos va a guardar de los falsos o malos obreros. Nos va a guardar de los mutiladores del cuerpo que abundan aún hoy en día. Él nos va a guardar. Gloria al Señor. Por eso Pablo lo ilustra. Ahí lo podemos ver en el versículo 3, 4, 5 y 6. Y también ahí explica Pablo que si nosotros confiamos en el Espíritu, sirviendo a Dios y gloriándonos en Él, entonces ya no vamos a confiar en la carne, sino que en el Espíritu. Por eso es que el llamado a los jóvenes sirvan, hermanos. Si ustedes tienen tiempo para servirle al Señor, háganlo. Pero no solamente le sirvan al Señor usando un instrumento, se oye lindo y qué precioso. Porque solo el joven puede alabar a Dios todo el día, oír música cristiana todo el día, pero si no le dedican tiempo a adquirir el conocimiento a través de profundizar, enraizarse en el conocimiento de Dios, va a ser de gusto. Y va a terminar tocando música rock o música de otro. ¿Y cuántos no se han ido así? Muchos. Y podemos hasta mencionar nombres de grandes artistas de demonios, ¿verdad?, que comenzaron en una iglesia recibiendo clases para aprender a tocar, comenzaron a alabar y por último alabaron al diablo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a garantizar, amados hermanos? La palabra. Cuando logramos que el amor de Dios crezca en nosotros. El amor de Dios puede crecer cuando le adoramos, cuando le alabamos, pero también va a crecer más si le dedicamos más tiempo a conocer de su palabra. El amor de Cristo nos va a permitir a todos, de una manera, a revalorar lo que antes en el mundo podríamos creer que es ganancia. Ante el amor de Dios lo vamos a ver como pérdida. Y así lo explica Pablo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuándo vamos a tener ese seguro eficaz? Cuando tenemos el amor de Cristo. Porque a través del amor de Dios vamos a empezar a valorar lo que realmente vale la pena para nosotros. El amor de Cristo, dice Pablo en estos versículos, es directamente proporcional a la excelencia del conocimiento de Cristo. Mire qué hermoso. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 8, parece. Gloria a Dios. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. La excelencia del conocimiento de Cristo, eso es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Yo puedo preguntar,
¿Cuánto tiempo le dedica usted a la excelencia del conocimiento de Cristo a través de profundizar en la palabra de Dios? ¿Le dedica 1 hora? ¿Le dedica 2 horas? ¿A nosotros los predicadores acaso le dedicamos tiempo solo cuando tenemos un tema, hermano Salvador? Pues no, no es así. Tenemos que profundizarnos en la excelencia del conocimiento de Cristo, porque eso es garantía para que el amor de Dios crezca en nosotros, para que nos llenemos de Dios, para que cuando salgamos al mundo, el mundo no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros, porque le conocemos. No podemos amar a quien no conocemos. Por eso es que si alguna jovencita aquí tiene un novio en la internet, ahí nunca va a hallar amor. Y yo conozco muchas jovencitas que han fracasado, que se han casado, aunque le hemos dicho no comete esa locura, y lo han hecho y han tenido que sufrir las consecuencias, y consecuencias que la van a cargar toda la vida porque ya hay chiquitines de por medio. Personas que se conocieron, uno en Estados Unidos, el otro aquí, uno mandándole fotos con filtro y la otra mandándole fotos con filtro. Cuando vienen a conocerse se dan cuenta que detrás de esa sonrisa maquillada de filtro le falta toda la dentadura de adelante al pie o a la quita. Y empiezan ahí la desilusión. ¿Por qué? Porque no se conocieron. ¿Cómo va a haber amor donde no hay conocimiento? Por eso es que Pablo dice que debemos nosotros de disponernos a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús a través de la palabra. Joven, no es necesario que el pastor le diga, dedique al menos 1 hora para leer la Biblia. Todos los días. No estamos hablando de un par de minutos, horas. Hay que orarle al Señor. Yo lo he hecho. Yo le he clamado a Dios y le he dicho, dame sed de ti, dame sed de tu palabra. Quiero conocer más de ti. No quiero que la palabra sea como una inyección de anestesia para dormirme. Porque yo llegué a decir eso. No tengo sueño. Voy a leer la palabra para que me dé sueño. ¡Qué locura, hermano! No. Debemos de clamarle a Dios que nos dé sed de su palabra para que la excelencia del conocimiento de Cristo crezca proporcionalmente con el amor de Él en nosotros. Y amar más. Y amar mucho más a Cristo. Bendito sea el Señor. Y cuando esto es así, entonces logramos hacer, mire, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuánto le hemos declarado a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida? Todo, ¿verdad? Pero de verdad, ¿es su Señor? De verdad. Yo ayer quería reconciliarme con Dios. Estaba comentando esto con unos hermanos en una vez. A medida que el amor de Cristo va creciendo en nosotros, uno siente la necesidad de tenerlo más a Él como nuestro Señor, mi Señor. Pero tenerlo como mi Señor es tener una comunión con Él. Tenerlo como mi Señor es que si yo salí de mi casa hoy, ¿a qué hora salió usted de su casa? A las 3:30, David. No, tú después de las 4, vení. Aquí tenemos ojos para ver. ¿Verdad? Pero la pregunta es, te levantaste de la hamaca y dijiste, voy a ir al culto. Ojalá no sea un gritón de estos que predique, que me va a aburrir y me va a dormir, ¿verdad? Y en vez de decir, mi Señor, permítame conocer
Pero miren lo que están. Pero decimos tener al Señor como mi Señor. ¡Ay, no nos vaya a pasar lo de aquellos que dice la Biblia! Pero, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos, oramos, y Él tenga que decirnos: hey, apartate de mí, hacedores de maldad. No les conozco. Nunca he sido su Señor, porque no me han pedido permiso para nada. Nos metemos a grandes créditos y ni siquiera le decimos: papito, me das permiso. ¿Será que puedo solicitar este crédito? Mira, me lo han ofrecido y se parece. Todas las financieras del mundo, el propósito primordial de ellas no es bendecirlos a ustedes, es hacerlos de ustedes esclavos para que vivan esas empresas a través de los impuestos o intereses. El negocio del financiero o de la financiera no es que usted pague el crédito, el negocio de ellos es que usted no pague, para que no lo viva con moras y moras y moras, intereses. Ojalá no me vayan a censurar lo que estoy diciendo, pero es la gran verdad que podemos ver en esta humanidad. Bendito sea el Señor. Así que el amor de Cristo crece cuando nosotros profundizamos en Él, cuando le hacemos mi Señor de verdad, para ganar a Cristo en nosotros. Y eso lo dice el versículo, bendito sea el Señor, el versículo 8, ¿verdad? Dice así, miren: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. ¿A quién? A Cristo. Bendito sea el Señor. Para tener y gozar de este seguro, debemos de tener a Jesús como nuestro Señor. Debemos de, a través del conocimiento de la palabra, fomentar el amor de Dios en nosotros para ganar a Cristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y ganar a Cristo es experimentar en carne propia la comunión con Cristo en nosotros, en nuestra vida, hermanos. La comunión. Usted no puede convivir con una persona que no conoce. Usted puede vivir y convivir con una persona que ama. Ya se imagina que usted no ama a su esposa. ¿Cómo podría convivir al lado de él? Ay, claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay amor. Gloria a Dios. Entonces sentimos una cercanía íntima en todos los actos de nuestra vida, hermanos. Cristo ha hecho morada en nosotros. Nosotros somos templo y morada de nuestro Dios. Debemos de fomentar en nosotros, amados hermanos, la necesidad de conocerle personalmente. Esto es más que una religión. Pablo dice que él era fariseo, es decir, una religión que había en ese tiempo de los judíos. Pero las religiones no salvan, lo que salva es la comunión con Cristo de manera personal. Tiene un problema, una necesidad, hable con Cristo. Cristo le va a resolver, le va a ayudar, le va a dar luz a través de su palabra y de su presencia. Y lo más hermoso de todo esto, que cuando ganamos a Cristo, entonces podemos ser hallados en Él. Y eso lo dice el versículo 9. Ahí lo puede ver, tenga la Biblia abierta para no estar leyendo a cada momento eso. Gloria a Dios. Entonces, escuchar su palabra, seguir su espíritu, responder a sus impulsos, amados hermanos, si el Señor nos habla. Cuando vamos a cometer cualquier locura, díganme ustedes, ¿no sienten una reprensión en su corazoncito? No, Rubén, no lo hagas. Sí, Señor, te voy a poner. No lo hagas. Si Él habla en nuestras vidas, hermanos, cuando hay comunión,
cuando tenemos una relación personal con Él a través de conocerle y de amarle. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a mantener ese seguro eficaz cuando seamos hallados en Cristo. Vean lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendito sea el Señor. Es una unidad, es una amistad plena con nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted cuando el Señor hace aquella promesa que no nos va a dejar solos, verdad? Hoy voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si voy y preparo morada, volveré y os tomaré, como dice, a mí mismo. Mire, esto a mí me impacta, hermano. El Señor dice que nos va a tomar a sí mismo. ¿Y cómo nos va a tomar a sí mismo? Si no somos hallados en Él. ¿Y cuándo somos hallados en Cristo? Cuando en el trabajo, en el estudio, en la escuela, en cualquier parte donde andemos, puedan percibir a Cristo en nosotros y no a nosotros mismos. Ahí es donde vamos a ser hallados en Él. Cuando podamos reflejar el carácter de Dios, cuando podamos reflejar la imagen misma de Dios, hermano. Cuando escuchamos aquellas palabras: oiga, hermano, ¿cómo que se llama usted, hermano? Eliseo, ¿verdad? Hermano Eliseo, ya que usted es cristiano, la gracia de Dios, dice. ¿Y quién se lo reveló? No me lo reveló ni carne ni sangre. Porque se siente, porque se refleja la naturaleza, porque Él ha sido hallado en Cristo. Cuando Cristo venga, lo tomará a sí mismo. Qué lindo, hermano. Ojalá podamos ser así. Cuando logramos ese grado de conocimiento y de amor en Cristo, nos damos cuenta que nosotros lo único que hemos aportado para la obra redentora de Dios, ¿qué es lo que usted ha aportado, hermano? Yo he aportado que le puse atención cuando me invitaban y levanté la mano y acepté a Cristo. No, lo único que hemos aportado nosotros es el confesar nuestro pecado. Lo único que le hemos agregado al plan de redención de nuestro Dios, para que por su gracia nos haya justificado, nos haya redimido, nos haya restaurado y nacido de nuevo. Lo único que hicimos fue presentarle nuestro pecado. De ahí todo para acá es por la gracia, la misericordia de Dios. Por eso es que cuando usted le dice: Robercito, qué bonito cantar ese poema tan lindo, y tú dices: para la gloria de Dios. Porque nosotros no tenemos nada de nosotros que podamos aportar, si lo único que hemos aportado es el pecado. Dice Jesús: nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Nadie. Quiere decir que cuando usted recibió a Cristo, es que yo abrí mi corazón y no, hombre, el Señor te trajo por su gracia, por su misericordia, te escogió de la basura, te escogió de estar muerto en delito y pecado, y por su gracia hemos sido justificados en Él. Cuando adquirimos conocimiento de Dios y el amor de Dios crece en nosotros, esto ya no nos ruboriza. Y decimos: no, que si yo no. Decía un anciano que yo siempre lo recuerdo, el que a tiempo partió, él decía: nosotros somos polvo. Yo soy polvo. Soy polvo, nada más. La gracia y misericordia de Dios es la que se puede manifestar en nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos hallados en Cristo, es el versículo 9. Y de esa manera podemos conocer más
del poder de su resurrección. Eso es el versículo 10. El poder de su resurrección abre las puertas del entendimiento para que podamos comprender que para Dios no hay nada imposible, ni la muerte, porque en Él hay resurrección y hay vida. ¡Qué hermoso! Y eso lo dice el versículo 10. Entonces hay una renovación de vida, liberación total del pecado, bendito sea el Señor, y el poder del Espíritu puede producir en nosotros un testimonio real de que somos hechuras de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, bendito sea el Señor. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos ha hecho renacer de nuevo con una esperanza viva a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él tiene el poder de resucitar a los muertos, ¿cómo no nos va a sacar de cualquier dificultad? No hay mejor seguro que tener a Cristo en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Y de esa manera podemos participar del sufrimiento de Cristo, lo dice el versículo 10. Bendito sea el Señor. Mediante la negación a nosotros mismos. Cuando podemos decir lo que Pablo dice a los Gálatas: crucificado estoy juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces nos disponemos a ser participantes aún de los padecimientos de Cristo, dispuestos a sufrir por la obra de nuestro Dios, a disponer de todo lo nuestro para darle la gloria a Dios. Entonces no hay reservas, entonces hay un amor puro y maravilloso. Bendito sea el Señor. Concluyo: servir a Dios y cifrar confianza en sus promesas es ciertamente el mejor seguro que existe y está al alcance de todos. Si sentimos que estamos caídos, como yo ayer en la noche, vengamos a Cristo y digámosle: Señor, yo me necesito, ayúdame, dame más sed de ti, quiero conocerte más, quiero amarte más. Gloria a Dios. Aprender de Dios y hacer su voluntad es el mejor seguro para hoy, para mañana y para la eternidad. El mejor seguro eficaz es Cristo Jesús en nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos.